Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas y vamos en esta hora a Gálatas capítulo 2, un versículo precioso que todos sabemos de memoria, que todos pronunciamos, ¿cierto? Pero que lamentablemente es tan poderoso, tan grande y tan profundo que es posible que solamente lo sepamos de memoria y no que sea esa nuestra experiencia de vida. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren esta expresión tan gloriosa. Gálatas 2, 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Estamos aquí, Dios del cielo, en torno a tu presencia, en torno a tu palabra, Señor, para rendir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón a ti, Dios de los cielos. Pedimos que hables a nuestras vidas. Pedimos, Dios del cielo, que hagas el milagro, Señor, de iluminar nuestras mentes y nuestro entendimiento para poder comprenderte, Dios. Que hagas el milagro de abrir nuestros oídos para poder escuchar tu preciosa voz, tu preciosa palabra. Señor, háblanos, haznos entender, Padre Santo. Queremos oír tu voz, Señor, queremos palabra fresca y viva, que brote de tus labios, que salga de tu corazón, Señor, porque solamente tú nos haces vivir, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Hoy te pido, Señor, que tomes mi mente, mis pensamientos, todas mis debilidades y mis falencias, Señor, y que te glorifiques en ellos con tu poder, Padre Santo. Que seas tú hablando a nuestras vidas y tomando el control de todo lo que se va a ser expuesto aquí para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros escuchamos este término, decimos: ay, qué bonito, eso suena súper lindo, ay, qué chévere repetirlo, qué chévere decirlo. Y por lo general a veces pensamos que esto es un término doctrinal y teológico. Pues sí, claro que contiene mucha doctrina y contiene mucha teología, pero hay algo interesante aquí, y es que debemos tener en cuenta que cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, no estaba haciendo un tratado de teología, sino que estaba expresando una experiencia de vida. Una experiencia de vida, o sea, una experiencia personal. Algo que era su vivencia. Entonces, despojémonos de ese abordaje intelectual que hacemos a las palabras de Pablo. Venimos hablando desde hace tiempo que tú y yo tenemos que entender a Pablo, porque Pablo es el verdadero apóstol a los gentiles. Y la predicación y la escritura de Pablo son los verdaderos cimientos de la verdadera iglesia. Así que ustedes no tienen que entenderme a mí, ustedes tienen que entender al apóstol Pablo. Él es el apóstol que Cristo comisionó, es el apóstol que vio a Cristo cara a cara y que le fueron entregadas las palabras del evangelio. Y solamente en las palabras del apóstol Pablo, y por supuesto de todos los apóstoles que están en la escritura, solamente en ellos encontramos ese verdadero evangelio que nos hace verdadera iglesia, que nos hace verdadero pueblo de Dios, que nos hace verdaderos cristianos. Resulta que la iglesia tiene unos cimientos, y esos cimientos son la doctrina de Pablo. Pero cuando hablamos de la doctrina de Pablo, no estamos hablando de una ideología que él enseñaba solamente. Y eso es lo que hace que sea supremamente glorioso estudiar la doctrina cristiana de boca de aquellos que no solo la enseñaban, sino que la vivían y la experimentaban. Así que lo que Pablo está diciendo aquí no es una enseñanza doctrinal, sino una experiencia que él ha tenido. Él está diciendo: esto es lo que soy yo, esta es mi vida. Es la voz de alguien que está viviendo lo que escribe. Por supuesto que está guiado por el Espíritu Santo. Por supuesto que de él se extrae toda la profundidad de la doctrina cristiana. Pero qué profundo es saber que no es doctrina, sino una experiencia de vida. Por eso lo voy a leer de nuevo. El apóstol Pablo está diciendo cuál es su condición. Y dice: con Cristo estoy
juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no está diciendo esto es lo que yo enseño, ni esto es lo que yo aprendí. Él está diciendo esto es lo que yo vivo. Esto es lo que yo vivo. Nosotros sabemos mucho. Mire, hace poquito me llamó un hermano, pues se presentó como un hermano de Bogotá. Me hizo una llamada, estaba escribiéndome por las redes sociales y como yo soy como malita para contestar esas cosas, como que escribió varias veces y yo noté que había escrito varias veces y finalmente le mandé un número, el número de la iglesia, se lo mandé y el hombre me llamó. Y bueno, y comenzó a decir una cantidad de cosas, es cristiano desde hace mucho tiempo, me empezó a hacer muchas preguntas y no sé qué, yo, pero ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde? Vamos al grano. Entonces hubo un momento en que me dijo, Pastora Eloísa, yo quiero hacerle una pregunta. Hubo un momento en la conversación en que me sentí como cuando llama un agente de Claro o de Tigo o de un servicio de esos, pero esos agentes que van con toda y tú no, decentemente no te vas a poder librar de ellos. Porque ellos han sido entrenados para que no te libres de ellos. No sé si a usted le ha pasado. Yo tengo argumentos. Es decir, yo no soy una persona introvertida, ¿no? Dios a mí me dio el don de hablar y mi problema es hablar más de la cuenta. Entonces, imagínense que yo le digo, no, es que lo que pasa, y el vendedor sigue, y el vendedor sigue, y el vendedor sigue. Entonces uno dice, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago para no ser grosera? O sea, entonces, bueno, hubo un momento en que me pareció que yo estaba frente a un vendedor y de hecho todavía creo, porque la conversación no terminó ahí. Él me hizo una pregunta, voy al grano. Me dijo, Pastora Eloísa, quiero hacerle una pregunta. ¿A usted le gustaría aprender más o usted es de las que piensa que ya se las sabe todas? Entonces, yo dije, yo voy a contestarle la verdad. Yo le dije, mire, nosotros estamos en medio de una iglesia tan ignorante, tan desapercibida de las Escrituras, que yo, no sé si por orgullo, por altivez o por soberbia, yo creo que tengo ya demasiado conocimiento, aunque me falta mucho conocimiento, pero creo que tengo muchísimo conocimiento. ¿Sabe cuál es la falencia mía? ¿Sabe cuál es la debilidad mía? Que si usted me dice que me va a dar un remedio para eso, yo se lo compro enseguida. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que muchas veces mi vida no es 100% coherente con todo lo que yo sé. Es que yo quisiera vivir a la altura del conocimiento de las Escrituras, pero no siempre puedo. ¿Sabe qué es lo que a mí me falta? A mí me falta más unción, a mí me falta más poder, a mí me falta más humildad, a mí me falta más consagración, a mí me falta más mansedumbre, a mí me faltan más horas de oración, a mí me faltan más días de ayuno, a mí me falta una cantidad de cosas que encuentro ilimitadamente en el carácter de Cristo y en la revelación que Él me da de su persona, pero no las hallo en mí. Y con lo que ya yo sé, es decir, con lo que me están poniendo allá arriba de para dónde tengo que ir, creo que ya tengo bastante. Si aprendo más cosas, me va a dar algo. Me voy a enfermar. Voy a sentirme más frustrada. Hay un punto en la vida donde tú tienes que darte cuenta que el problema no es de conocimiento, sino de experiencia. Y de que hay una incoherencia a veces en lo que sabemos y creemos con lo que de verdad vivimos y hacemos. Y ese es el gran problema de nosotros como pueblo de Dios. Lo bueno que sabemos y queremos hacer, eso no es lo que siempre hacemos. Y esa es la gran lucha, y esa es la gran batalla, y ese es el punto a donde yo quiero llegar, más que hacer un curso. Yo quiero ser mejor persona. Yo quiero parecerme más a Jesús. Y no porque de eso dependa mi salvación,
sino porque soy salva, porque soy de Dios, porque le pertenezco a Él y quiero ser como Él. Entonces yo le dije eso, pero bueno, eso continuó y a lo que quiero ir, al punto que quiero ir, es que en este texto el apóstol Pablo nos está diciendo que su vida, que su forma de vivir encaja perfectamente con la doctrina de la cruz. Que la doctrina de la cruz y de la negación del yo no es una doctrina para él, sino la forma como él vive. Y eso me parece a mí que es devastador. ¿A usted no le parece? Yo creo que estas palabras son muy respetables. Y que decirlas así, no, es que yo con Cristo estoy crucificado. Ojalá. Muchas veces no estoy tan crucificada. Muchas veces no estoy tan crucificada. Así que gloria a Dios por Pablo, porque él no estaba enseñando una doctrina, estaba diciendo, mira, esta es mi vida. Y para entender con mayor profundidad lo que él está diciendo, tenemos que entender el contexto, el momento en el que él lo dijo. Y es que Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, permitió que hubiese un inconveniente, un problema con el apóstol Pedro. Y desafortunadamente es el apóstol Pedro, un hombre de Dios, un siervo de Dios, ya está allá en el cielo. Ese es el apóstol Pedro, pero desafortunadamente es el apóstol Pedro, y no importa que sea el apóstol Pedro, no vamos a centrarnos en quién es, pero desafortunadamente es el apóstol Pedro el que está modelando en este pasaje la conducta contraria al Evangelio. Es precisamente Pedro. Y es precisamente en ese contexto donde Pedro tiene una conducta, un proceder, una actitud hacia el comportamiento con los hermanos. Es decir, algo que es notorio. O sea, esto no es la predicación de Pedro lo que está siendo cuestionado aquí. No es la doctrina de Pedro, no. Lo que está siendo cuestionado es un error en el comportamiento que contradice 100% al Evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo esto de que estaba crucificado con Cristo, lo dijo en un contexto que es el que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el contexto? Un incidente, un altercado, un hecho vergonzoso y humillante que experimentó Pedro frente a toda la congregación y frente al apóstol Pablo. Entonces, yo sé que la semana pasada estuvimos hablando acerca de estas cosas, pero hoy vamos a mirar lo que sucedió, por qué el apóstol Pablo confrontó públicamente y reprendió públicamente al apóstol Pedro, porque si Dios permitió que esto quedase aquí escrito, es porque quiere enseñarnos algo que es supremamente importante. Dios, que siempre nos cubre a todos sus siervos, Dios cubre a sus siervos, Dios cubre los errores de sus siervos. Claro que hay quien anda así con la lupa investigando y a veces pues lo encuentra los errores. Pero Dios no es un Dios que esté interesado en exhibir ni avergonzar a nadie. Escuche, Dios no tiene interés en exhibir ni en avergonzar a nadie públicamente. Por eso debemos pensar cuán delicado es este asunto si Dios permitió. No solamente la escena en el momento, imagine el momento en que Pablo se pone de pie y reprende a Pedro frente a toda la congregación. Pero no contento con eso, nosotros estamos aquí todos reunidos leyendo lo que pasó. Con nombre propio, quién lo hizo y cómo lo hizo. Entonces vamos a mirar cuál fue el comportamiento. Y lo vamos a llamar tal cual como lo llamó el apóstol Pablo, lo llamó un comportamiento de condenar, un comportamiento
condenable. Escuche bien, un comportamiento condenable. Este es el contexto donde Pablo dijo eso. ¿Cuál es el comportamiento condenable? Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Les explico. La iglesia en Antioquía era la iglesia gentil que estaba comenzando a nacer. Ustedes recuerdan cuando Pedro está orando en la azotea, tiene un éxtasis, ve una alfombra que baja, una voz que dice mata y come animales inmundos, y finalmente la conclusión es que Pedro, obligado por el Señor y por una visión, va a la casa de un hombre incircunciso llamado Cornelio, que es centurión de una compañía romana. Todos conocemos el evento, ¿cierto? Él llega allá, les predica el evangelio, el Espíritu Santo se derrama sobre todos esos incircuncisos que comen lo que Pedro no puede comer y hablan en lengua, y Pedro dice, no hay nada que hacer, estos también son salvos sin haber hecho nada de lo que nosotros hacemos, así hizo el Señor, gloria a Dios. No ha pasado nada. Allí nace la primera iglesia 100% gentil. Allí nace la primera iglesia donde ninguno está circuncidado y donde ninguno respeta, no digamos respeta, donde ninguno obedece las normas dietéticas de la ley mosaica. Es decir, todos comen cerdo, todos comen chicharrón, camarones. A ellos nunca le han dicho que tienen que comer ni que no tienen que comer. Ellos son romanos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y llamados por el Señor Jesucristo a través del Evangelio, pero ellos nunca han tenido ningún tipo de abstinencia, ni en su comida, ni en su bebida, ni en sus parrandas, ni en sus fiestas. Esa es la iglesia gentil. Y Pedro, que es el pastor de la iglesia judía, llegó a Antioquía a hacer una visita. Pedro conoce el Evangelio. Pedro conoce al Señor Jesucristo. Pedro entendió de primera mano que el Evangelio tenía que ver solamente con la obra del Señor Jesucristo. Pedro vivió en carne propia la persecución legalista de todos los fariseos. A veces, como no tenían nada que comer, un día sábado dice que arrancaban espigas y las frotaban con sus dedos y comían espigas para calmar el hambre, lo cual nos enseña que a veces podemos andar con el Señor Jesucristo y tener necesidad. De paso, hago el paréntesis, para que usted no piense que, como dicen algunas teorías por ahí, que si usted está en necesidad es porque está en pecado. No, señor. Los discípulos estaban con Jesús y les dio hambre y lo tenían que comer y empezaron a arrancar espigas. Y los fariseos, viendo eso, comenzaron a decir, ¿por qué ellos están arrancando espigas si hoy es día de reposo? Y así sucedía con todas las cosas. Se quedaban observándolos así y decían, ¿y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y así Pedro vivió todo eso y Pedro comprendía claramente el Evangelio y lo enseñaba con total pureza y con total integridad. Pero Pedro tenía algo que tenemos tú y yo y se llama el ego. Eso está ahí. Esa necesidad de quedar bien con todo el mundo. Ese miedo a que nos rechacen. Eso era lo que tenía el apóstol Pedro. Él sí sabía que daba lo mismo comer con un incircunciso que con un circunciso. Él sabía que daba lo mismo comer cerdo que no comer, porque la salvación no estaba en nada de eso. El mismo Jesucristo les dijo, no es lo que entra por la boca, entienden, no es por la boca que entra la contaminación, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. El corazón, ahí es donde está el pecado. El pecado no está en lo que tocas, ni en lo que comes, ni en lo que pruebas.
El pecado está dentro de tu corazón. Pedro entendió perfectamente el evangelio, no había problema con eso. No es un problema doctrinal, el problema del apóstol Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Que él está en Antioquía y él ahí en Antioquía se siente feliz, se siente contento, ve cómo los gentiles han llegado a Cristo, ve cómo el apóstol Pablo se relaciona con todos los gentiles. Él se relaciona con todos los gentiles, se sienta a la mesa con los gentiles. Yo quiero decirles algo, ellos no tenían un restaurante donde preparaban la comida. Cuando ellos se reunían a sus ágapes, a sus reuniones, cada uno llevaba su comida. Entonces, habían unos que llevaban comida kosher, comida judía, pues porque eran judíos de sus ancestros, por decirlo así, pero hay otros que no, hay otros que llevaban el chicharroncito que le preparó la abuelita, hay otros que llevaban otras cosas y todos se reunían y comían porque todos eran uno en Cristo Jesús y eso era algo que no tenía discusión alguna. El Señor Jesucristo de los dos hizo un pueblo derribando la pared intermedia de enemistades, que son los mandamientos que fueron expresados por ordenanza. No gustes, no tomes, no comas esto, no comas este animal. Todo eso lo derribó el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer un solo y gran pueblo donde no haya diferencia ni entre judíos, ni entre griegos, ni entre bárbaros, ni excitas, ni entre hombres ni mujeres, sino que todos seamos iguales, justificados única y exclusivamente por la sangre del Señor Jesucristo y por la cruz del Calvario. Así que no hay nadie más grande ni nadie más chico. Todos estamos en Cristo Jesús. Entonces, eso era claro. Entonces, eso nos daba libertad, o le daba libertad a Pedro para sentarse con todos esos romanos incircuncisos y tomar, beber, comer, charlar, y todo estaba bien. Pero resulta que Pedro estaba feliz disfrutando de la libertad que Cristo le había dado. Cuando de repente llegaron de allá de su iglesia, donde él es la columna, donde él es el principal junto con Jacobo y con Juan. ¿Recuerdan el triángulo? Jacobo, Pedro y Juan. Y esas eran las columnas de la iglesia primitiva en Jerusalén, donde se reunían en el aposento alto. Esa era la iglesia madre. Entonces llegaron, dice, unos de parte de Jacobo. Yo no quiero hablar mal de Jacobo porque yo me voy para allá y entonces barro que yo llegue allá y Jacobo esté bravo conmigo. Pero parece ser que Jacobo era un poquito así, como que le gustaba mucho eso del judaísmo. Le gustaba mucho eso de esas cosas. Entonces Jacobo mandó una comitiva y la comitiva llegó. Y cuando Pedro vio esa comitiva, que eran puros judíos, ninguno de ellos comía carne de cerdo, ninguno de ellos comía con gente incircuncisa. Y ellos llegaron y hicieron una mesita aparte y dijeron, acá vamos a comer nosotros los puros y dejemos allá la chusma que coma del otro lado. ¿Qué hizo Pedro? Pues Pedro, en vez de comportarse como el evangelio dice, en vez de ser coherente con la doctrina de Cristo, él se rodó un poquito para un lado y a partir de ahí ya no comía con los incircuncisos, sino que se sentaba aparte con los judíos que comían kosher. Y era tan grave este asunto, porque recordemos quién es Pedro y cuál es su autoridad y su influencia, que el mismo Bernabé también recogió su platico y se fue para la otra mesa. Eso a cualquiera de nosotros nos hubiese parecido una bobada, ¿sí o no? ¿Sí ve la rosca allá? Cualquiera de nosotros, yo no hubiera formado ese tropel. Yo llamo a la persona aparte, mira, pero ¿qué es lo que te pasa? Que no sé qué. Cualquiera de nosotros, díganme si usted le encuentra la gravedad al asunto. Estoy segura que aquí nadie le encuentra la gravedad al asunto, pobre Pedro. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, claramente lo tiene retratado. Dice, pues antes que viniesen, versículo 12, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire eso. El primer hombre que recibió el llamado al pastorado le tenía miedo a los judaizantes. Y la pregunta es, ¿miedo de qué? O sea, ¿qué le iban a hacer? ¿Qué le iban a hacer? Por eso lo que estamos hablando es del ego de Pedro. Pedro conoce la verdad, Pedro conoce la doctrina. Pero ¿qué era lo que estaba siendo como cuestionado ahí?
la supuesta, entre comillas, santidad de Pedro. El liderazgo de Pedro sobre ese grupo de judaizantes. El carácter de Pedro para frenarlos y decirle, hombre, la cosa no es así. Repito, esa necesidad que tenemos de que nos aprueben y nos acepten. Hasta que nosotros no encontremos el punto en el que Pablo dijo que si él tuviese que agradar a los hombres, no sería un ministro de Cristo. O sea, si tú te encuentras con Cristo, óyeme bien, si tú te encuentras con Cristo, si tú tienes un encuentro real con Cristo, tú vas a ser liberado de la necesidad de agradar a las personas. Y quiero decirte, Dios mismo constituyó apóstoles, maestros, pastores, profetas, evangelistas para edificar a los santos. Sí, hay que respetar a todos los ministerios y Dios constituyó esos ministerios. Pero la obra de Cristo en la cruz se hizo para que tú y Jesús tuviesen una comunión directa, íntima y perfecta. Y tú entendieras que agradándolo a Él eres libre de todo. Libre de todo. Y que te bastase solo su gracia. La Biblia dice algo en la carta a los Efesios, y es que Él nos ha hecho aceptos en el amado. Si Dios a mí me acepta por mi fe en Jesucristo, ¿por qué me tiene que afectar que alguien no me acepte? ¿Por qué me tengo que frustrar si un grupo de personas determinadas me rechaza? Si yo tengo el amor del Padre, si yo tengo la comunión con el Espíritu Santo, si yo tengo la vida eterna, si yo tengo la salvación asegurada en la obra del Calvario, si yo soy heredera de Dios, coheredera con Cristo, si he sido predestinada desde antes de la fundación del mundo para ser santa y sin mancha, ¿por qué me tiene que preocupar que alguien no me quiera, que alguien no me apruebe, que alguien no esté de acuerdo conmigo? ¿Por qué tengo esa necesidad de ser aprobada por los hombres? Pablo lo está diciendo porque no he sido crucificado. Y Pedro tenía un problema con la vivencia de la cruz en su corazón. ¿Quiénes son los culpables de este problema? Y por eso es que decíamos que el peligro más grande para el evangelio son los legalistas. Y los legalistas siempre andan incursionando en todas las congregaciones. Mire lo siguiente, en el versículo 4, no fue Pedro exactamente el del problema porque él era un siervo de Dios, pero fueron unos hombres los que vinieron de parte de Jacobo. Y mira cómo los describe Pablo en el versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El apóstol Pablo hace alusión a esos falsos hermanos que él conoció cuando él primeramente visitó la iglesia en Jerusalén. Antes de que Pedro viniera a visitar Antioquía, Pablo había ido a visitar la iglesia en Jerusalén. Y él, en su corta visita, detectó que había un grupo de cristianos, entre comillas, no cristianos, había un grupito que se dedicaba a expiar, porque Pablo tenía mala fama. Tenía fama de que comía con pecadores como Jesús, que comía con publicanos como Jesús, que comía con prostitutas como Jesús, que se juntaba con todo el mundo. Él tenía la misma mala fama que tenía el Señor Jesucristo. Y aquellos tenían el mismo orgullo y la misma soberbia de nunca me he contaminado con ningún animal inmundo. Yo soy un hombre circuncidado. Aquel orgullo religioso del cual Pablo dice que lo considera estiércol, estos hombres lo tenían abrazado.
Y con ese orgullo de que yo no como cerdo, yo no hago esto, yo soy intachable, con ese orgullo se dedicaron a espiar a Pablo y a Bernabé como para ver qué iban a hacer. Y se presentaron con un hombre gentil, dice con Tito. Se presentaron con Tito, un incircunciso. Y las autoridades de la iglesia no insistieron ni dijeron para nada que lo circuncidaran. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, sino por fe. Porque no hay nada que añadirle a la obra de Cristo, solo fe. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo de estos hombres? Que no eran los apóstoles, sino estos hombres introducidos a escondidas, espiando lo que hacen los demás. Mire lo que dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, que esas personas que trataban de insinuar que por no circuncidarse, que por no comer, que por no tocar, que por no hacer, que estaban en pecado por ABC, a esas personas el apóstol Pablo dice, no trató de conciliar, ni trató de llevarse bien con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son una amenaza para el evangelio. Y lo más glorioso que tenemos que cuidar y preservar es el evangelio del Señor Jesucristo, porque en Él está la salvación de las almas. Y el negocio de Satanás es adulterar el evangelio, ya sea quitándole o poniéndole, porque una vez adulterado ya no es un evangelio que salva. Al contrario, es un evangelio que condena. Y es un evangelio que hace creer a las personas que son salvas, o sea que quedan en un peor estado que cualquier pecador. Porque el pecador sabe que es pecador, pero aquel que sigue un falso evangelio cree que es salvo, pero no lo es. Porque no tiene a Cristo y porque no tiene la verdad. Entonces, en este asunto, el apóstol Pedro mostró su debilidad, mostró como esa necesidad de caer bien, ¿cierto? Quizás ellos tenían algún cargo en la iglesia en Jerusalén, quizás eran hombres importantes, quizás eran especiales, quizás no sé por qué, pero Pedro titubeó, flaqueó y no se comportó conforme al evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a mirar la reprensión de Pablo. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Apartándote de la mesa de los gentiles, estás diciéndole que ellos no son tan santos como la mesa de los que se han circuncidado y los que guardan las normas. Tú les estás diciendo a ellos que no es suficiente con el Cristo en el cual han creído. Y eso es lo que es grave. Al tú no querer comer con ellos, les estás diciendo que hay algo que les hace falta. Y al decirle que algo les hace falta, estás diciendo que la obra de Jesús en el Calvario es una obra incompleta e ineficaz. Y por eso es que es grave. Un comportamiento que pareciera así como una bobada. ¿Sí están entendiendo? Gloria a Dios. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces mire lo que dice Pablo, continúa diciendo, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué significa eso? Oiga bien, ¿qué significa eso? El apóstol Pablo está hablando con el apóstol Pedro. Entre los judíos ortodoxos hay una clasificación de las personas en torno a la observancia externa de las leyes ceremoniales. ¿Me hago entender? El judío distingue a las personas como impuros y puros, incircuncisos y circuncisos, inmundos y limpios. Eso está en la cabeza del judío. ¿Con base en qué? En todas las normas ceremoniales de lo que tienen que comer, de lo que no tienen que comer, de la circuncisión o de la incircuncisión. El mundo para un judío, y oiga, hasta para los judíos ortodoxos,
Una vez yo venía con mi esposo caminando por una acera y venían dos rabinos judíos con kipá y todo. Ellos venían así, veníamos de frente y apenas nos vieron, se fueron a la calle. Hicieron así como quien escupe y se fueron a la mitad de la calle para no pasar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son santos, porque ellos son limpios, porque ellos son puros. Ellos tienen una clasificación producida por una interpretación incorrecta de la ley de Moisés. Entonces Pedro le está diciendo a Pablo pecadores, no en el contexto de lo que él mismo enseña como pecado, sino en el contexto de lo que un judío cree que es un pecador. La palabra pecadores en algunas Biblias tiene comillas. ¿Por qué tiene comillas? Porque no está siendo usada en el sentido estricto de la palabra, sino en el sentido contextual de cómo ellos dos perciben el mundo. En algunas Biblias dice pecadores paganos. Es decir, el mundo se divide entre paganos y gente decente, gente pía, gente impía, gente pía. Pero nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña del pecado. Entonces le está diciendo Pablo a Pedro, si nosotros no somos de esos paganos, nosotros nunca comimos lo que ellos comen. Tú y yo nos hemos circuncidado, pero ¿qué pasa con eso? Hay algo que tú y yo sabemos, continúa hablando el apóstol Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. O sea, nosotros nos dimos cuenta que no nos sirvió de nada todo lo que hicimos. Y creímos en Jesucristo porque solamente a través de la fe es que somos realmente justos. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Si llegamos a formar parte de un cuerpo en el cual estamos igual con los incircuncisos, igual con los que comen cerdo, igual con los que no se lavan las manos, igual con los no judíos, si llegamos a ser todos una masa de pecadores, ¿acaso el Señor Jesucristo es por eso un ministro de pecado? No, no. Es el Señor Jesucristo el que viene a mostrarnos nuestro pecado, tanto el pecado de los judíos como el pecado de los gentiles. Y dice él en su exposición en la carta a los romanos que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, Jesucristo no es un ministro de pecado. Dice en ninguna manera, versículo 18. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo destruyó? ¿Qué fue lo que Pedro destruyó? ¿Qué destruyeron ellos? ¿Sabe qué destruyeron? Toda su confianza en la ley. Voy a repetir la misma experiencia de Pablo, porque yo lo que quiero es que entiendan la experiencia de Pablo y no que entiendan una doctrina, y que entiendan que la experiencia de Pablo tiene que ser mi experiencia de vida. Ven conmigo a Filipenses y vamos a repasar los mismos textos de siempre, pero yo creo que esto es tan importante que es necesario que lo grabemos en nuestros corazones. Filipenses capítulo 3, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3. Esta es la experiencia de Pablo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, usted puede decir y nos jactamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, no teniendo confianza en nuestras obras ni en nuestra conducta.
Aunque yo también, mire lo que dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, tesoro, valiosas. Todas esas cosas ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, todo eso que Él era, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la verdadera justicia que me salva. Pero ojo, el apóstol Pablo está diciendo, todo eso era mi confianza en la carne. Y ahora, para mí, la palabra que ha sido traducida como basura es un término griego, copros, terminado en X. De ahí viene el examen de laboratorio que se llama coprológico, que ya ustedes saben de qué es. El coprológico. Bueno, y el apóstol Pablo está diciendo que toda esa ley era para él copros. Vamos a dejarlo así para que se suene bonito, ¿cierto? Todo eso era ley. Y la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es porque él dice, por amor a Cristo, por él he perdido todo eso, por él considero que todo eso es basura. Acuérdate cómo se convirtió el apóstol Pablo. Acuérdate quién era el apóstol Pablo. Además de todo eso que él era, acuérdate quién era. La Biblia dice que Pablo respiraba amenazas y obtenía cartas para ir detrás de los cristianos. Y dice que los arrastraba a la cárcel y aún los obligaba a negar al Señor Jesucristo. Pero él un día viene caminando hacia Damasco para hacer lo que a él le apasiona hacer. ¿Qué es lo que le apasiona al apóstol Pablo hacer? Arrastrar cristianos a la cárcel, torturar cristianos, blasfemar el nombre de Dios. Y solamente en un instante, solamente en un segundo, el Señor Jesucristo lo derriba a tierra. El resplandor de la gloria de Cristo lo derriba a tierra. Y el Señor Jesucristo pronuncia una sola frase. Una sola frase. Este es el hombre que se sabe toda la Torá de memoria con sus... ¿Cuántos mandamientos son, Pastor Jefferson? Con los 613 adicionales que le pusieron los fariseos. Se los sabe de memoria. Y en un instante es derribado a tierra. Y una voz y una luz y un resplandor lo envuelven. Y la voz le dice, Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues. Un instante, un segundo. Y él no preguntó, ¿y quién es ese Jesús? En un instante, en un segundo, la gloria de Dios, el resplandor de su gloria, el poder y la autoridad, la soberanía del Rey de Reyes estaban sobre él. Y él contra el piso dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Él reconoce que ese es el Señor. Entonces él se pregunta, ¿de qué me sirvió la ley? ¿De qué me sirvieron los 690 mandamientos, 613? ¿De qué me sirvió la Torá? ¿De qué me sirvió observar todo esto? Si me he convertido en un monstruo que persigue a Dios y que combate a su iglesia. Él dice que él es el último de los pecadores, que él es lo peor. Mira lo que dice en Timoteo. Yo creo que es en Timoteo. Si no es en Timoteo, no sé dónde es. Timoteo capítulo 1. Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí la palabra primero significa el más grande en pecado. Él está diciendo, de todos los pecadores, yo soy el peor. Entonces, ay no, pero tan honorable él. Ojo, vamos a cambiar el cassette. Si estás entendiendo lo que está pasando. El peor pecador no es un criminal, no es un homicida, no es un homosexual, no es un ladrón, no es una prostituta. El peor pecador es experto en la doctrina del Antiguo Testamento. El peor pecador es irreprensible. El peor pecador se abstiene de comer una cantidad de cosas. El peor pecador está circuncidado. El peor pecador es un hombre honorable. Yo soy el peor de todos. Dice, pero por esto mismo, mire lo que dice, por esto mismo, o sea, por ser yo el peor, porque no hay otro peor que yo. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, y hay otras Biblias que dicen el más pecador o el más, no sé qué palabra usan, pero hay otras Biblias que son más claras en esto. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí, digamos el peor, toda su clemencia. El peor, ok. Para que Jesucristo mostrase en mí, el peor, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él está diciendo que Él es el peor. Y mira todo lo que Dios hizo con el peor. ¿Y por qué hizo Dios todo lo que hizo con Pablo con el peor? Para que tú y yo no tengamos excusa de creer que Él no puede hacer lo mismo con nosotros. Así que no comas de cuento. A mí no me come de cuento tu cara de maloso, tu cara de dañado, tu cara de... Cuando Cristo pone la mano sobre tu vida, serás transformado en otro hombre. Y no hay nada, ni nada que te pueda cambiar. Has sido predestinado por Dios para ser santo y sin mancha y vivir delante de Él. Y entre más rebelde sea, más grande es su poder y su gracia sobre tu vida. Dale un aplauso al Señor. Esa es su experiencia. Y por eso Él dijo, no, toda esa ley es basura. Yo lo único que necesito es a Cristo. Yo lo único que necesito es conocer a Cristo. Lo único que necesito es intimidad con Cristo. Hermanos, lo único que necesitamos es a Cristo. Tú y yo somos malos. Tú y yo somos incompetentes. Tú y yo fallamos. Nosotros necesitamos a Jesús. No te sirve la iglesia sola. No te sirve la predicación sola. Esos son solamente medios de gracia. Escucha, son solamente medios de gracia. Tú necesitas a Cristo. No importa cómo estés. Nuestra gran necesidad es Él. De Él viene el poder, de Él viene la gracia, de Él viene la vida, de Él viene la salvación. Tú no necesitas nada, tú necesitas a Jesús para ser como Él. Y para poder tener a Jesús, porque no se puede tener tu propia justicia y la justicia de Jesús, no puedes. No puedes. No puedes. No puedes tener a Cristo y tener tu propia justicia. No puedes. No puedes creerte bueno. No puedes tener confianza en tus obras. No puedes abrazar tus obras y sentirte mejor que otras personas y pensar que tienes a Cristo. No puedes. No puedes. Para que tú puedas tener a Cristo, tienes que renunciar a tu propia justicia, a tu propia autojustificación. Tú tienes que aplastar el orgullo. Tú tienes que aplastar el orgullo. Tú tienes que dejar de creer que eres bueno y que eres mejor que los demás. Tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas aprender cosas. Tú necesitas es conocerlo a Él.
conocerlo a Él. Cuando lo conoces a Él y vives para Él, entonces puedes decir lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, ¿cómo es una vida coherente con la cruz? ¿Cómo es una vida coherente con el evangelio de la cruz? Es una vida crucificada. Dice, con Cristo estoy crucificado. Pensemos por un momento en la cruz. Pensemos por un momento en la muerte de cruz. No pensemos en la cruz de Cristo como tal. Pensemos en aquella moda, aquella costumbre de aquella época de crucificar al malhechor. ¿Cómo era la muerte de cruz? ¿Cómo era la muerte de cruz? ¿Tú has investigado acerca de la muerte de cruz? Mire, te voy a decir algo. La muerte de cruz era una muerte lenta, pero dolorosa y eficaz. Lenta, dolorosa y eficaz. ¿Por qué era lenta? Porque no te mataban de un solo totazo. ¿Por qué era dolorosa? Pues porque era dolorosa. Tú morías poco a poco. ¿Pero por qué era eficaz? Hermano, porque una vez que estuvieras allá crucificado, nadie te bajaba de allí. De que te morías, te morías. ¿Sí entendiste? El apóstol Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. Y me gusta esta parte porque él dice, no estoy completamente muerto, pero sí estoy crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos crucificados con Cristo. Así que poco a poco nos vamos muriendo. ¿Quién entendió? Claro, y tú vas descubriendo tu egoísmo, y tú vas descubriendo tu avaricia, y tú vas descubriendo esto, y tú dices, ay. Poco a poco vas cambiando, pero estás crucificado. Y eso significa que te vas a morir. O sea, si no te has muerto ya, te vas a morir. La cruz es eficaz. Tu carne, tu ego y tu yo están crucificados. Y como tal, si tú estás en Cristo Jesús, ese ego tiene que estar muriendo. Se tiene que estar debilitando. Tú te tienes que estar quebrantando. A ver, levanten la mano los que están siendo quebrantados aquí. ¿Quiénes están siendo quebrantados? ¿Quiénes están diciendo, ay, pero parece que nadie me quiere? O sea, me están esmachucando, me están dando duro. Esos son los que están crucificados con Cristo. Esos que tienen que renunciar al ego. Esos que tienen que perdonar. Esos que tienen que pasar por alto. Esos que cada día se enfrentan a su pecado y a su maldad. Esos que pueden mirar hacia atrás y decir, uy, pero yo sí era barro. Y cuando te dicen, ¿y eso que eres cristiana? Dice, antes era peor. Yo era peor antes. Da gracias que me conociste ahora. Pero yo estoy crucificado con Cristo. Y yo sé que todavía quedan por ahí unos vestigios de orgullo, de soberbia, de altivez, de vanidad, de arrogancia. Pero todo eso está clavado en la cruz. Y de que se muere, se muere. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y dice, y la vida que vivo, la vivo en la fe. Nosotros vivimos por fe. Hermano, todo lo que nosotros hacemos es por fe. Hoy vamos a terminar el culto por fe. Usted se va para su casa por fe. Se va a almorzar por fe. Es que todo es por fe. Y yo me voy para el cielo por fe. Y yo creo que ustedes van conmigo también por fe. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque poderoso es Él para hacerlo. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces usted puede ver lo que vea. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vea lo que vea, hermano. Vea lo que vea. Allá,
que hay un hermanito carnal, hay otro hermanito chismoso, hay otro hermanito tramposo, hay otro hermanito que no saluda, hay otro hermanito que no canta, hay otro, a mí no importa. Dé por hecho que ese hermanito está crucificado y se está muriendo. De que se muere, se muere. Pero lo importante es que Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu. Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros, dice Pablo a los Colosenses, es nuestra esperanza de gloria. Es la esperanza, y no es una esperanza como, ay, ¿será que sí? No, es la esperanza de que tú vas a ser como Él. Cristo está en ti. Dice, porque dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que no le pares bola a los que te dicen que tú estás mal, que estás cristiano, tienes tantos años, esa iglesia no te sirvió para nada, tú no sirves. Todo eso es la agonía del Calvario. Estás muriendo en la cruz de Cristo. Y así como experimentas su vida, experimentas su resurrección. Así como experimentas las humillaciones de tu propia debilidad y de tu propio pecado, también experimentas cuando Él te consuela, te fortalece y te levanta. Y tú sabes que eres de Él, que le perteneces a Él y que nada ni nadie te puede separar de Él. Nada ni nadie te va a poder separar de Él.